Bueno, bienvenidos a las primeras conferencias. Este año en el Máster de Sistemas Distribuidos y Empotrados hemos organizado, como todos los años, 6 conferencias que se impartirán en sucesivos viernes. Entonces, para este viernes hemos preparado 2 conferencias que abordan el tema de la seguridad, desde 2 puntos de vista distintos, pero muy complementarios. En la segunda conferencia, desde el punto de vista técnico, con 2 profesores, dos técnicos muy experimentados de Telefónica. Y en la primera conferencia nos la va a dar Ciara Fernández, es doctora en Derecho, profesora de esta escuela, ha trabajado en muchos equipos de investigación, siempre pensando en el tema de seguridad, y el enfoque va a ser de la privacidad de los datos y los derechos de las personas frente a un mundo que no es que se nos venga encima, sino que ya lo tenemos encima, que es el mundo de IoT, las Smart Cities, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco me voy a enredar mucho, porque ya vamos con un poquito de retraso. Cedo la palabra a Ciara Fernández, que con la primera conferencia. Muy bien. Bueno, pues nada, gracias, Javier. ¿Se me oye así? Hable desde donde hable, se me oye bien, ¿verdad? Bueno, pues porque yo pretendía más bien, si os parece, dado que estamos en viernes por la tarde y es una hora un poco regular y además, después de mi intervención, tengo aquí una competencia cualificadísima que vienen preparados con tecnologías, gorros y de todo, pues comprenderéis que yo algo tendré que hacer para que no se duerma todo el mundo. Entonces pensaba moverme un poco, ¿vale? Entonces, yo creo que me levantaré y andaré por ahí entre vosotros, si os parece, como si fuese una clase, me gusta más ese modelo. Y por otro lado, también os invitaría a que me interrumpieseis con cualquier cosa, ¿vale? Porque cuanto más interactivo hagamos el tema, yo creo que mejor, ¿vale? Es cierto que cuando llega uno de Derecho a querer hablar a ingenieros, y aquí pues algunos os conozco y estáis terminando la carrera, otros ya sois ingenieros, pues todo el mundo tiene la misma sensación, ¿no? O sea, ya llega uno aquí, legislación en mano, porque además es verdad, me he traído el Reglamento Europeo de Protección de Datos, me he traído un libro bastante potente que he encontrado hace poco, y entonces, bueno, pues asusta un poco al auditorio, ¿vale? Entonces, mi intención aquí no es asustar y dormir al auditorio un viernes por la tarde, sino más bien intentar, transmitiros una cuestión en la que yo sí creo, y es que la tecnología hay que hacerla compatible en su avance con los derechos de todos nosotros, ¿vale? O sea, hay un conflicto claro entre la tecnología y los derechos de las personas si no trabajamos conjuntamente ingeniería con otras especialidades, no solo el derecho, también me refiero a la sociología, a la ética y a otros especialistas, pues probablemente nos estemos equivocando en el rumbo que toman nuestras decisiones. Esa es mi tesis fundamental. Entonces, primero planteo por qué creo que existe un conflicto real entre tecnología y derechos. En segundo lugar, os pregunto si se reconoce ese conflicto, porque se ha tardado en reconocer ese conflicto, la verdad. Y luego pues, apunto a algunas propuestas de solución que básicamente se centran en lo jurídico, pero también en lo ético y en lo tecnológico. Y entonces doy paso a mis compañeros. Yo creo que una solución muy importante a los conflictos que yo voy a plantear pasa por un desarrollo tecnológico de la seguridad suficientemente potente. Entonces, bueno, eso es un poco lo que os voy a plantear. Sabéis, por otro lado, que estamos ahora mismo digamos, estrenando, porque se aplica en España desde mayo del 18, un nuevo reglamento de protección de datos europeo. Aquí en España hay todavía un proyecto de ley, pero se va a recoger prácticamente íntegro todo lo que yo voy a ir contando aquí, o sea que se aprobará muy próximamente, aunque es verdad que tenemos el país como lo tenemos, no sé deciros exactamente cuándo, pero hay un proyecto de ley que se va a mantener, con lo cual eso está al caer. Lo que yo os cuente aquí sobre protección de datos va a corresponder con la ley orgánica que se apruebe, ya os digo, en los próximos meses, ¿vale? Hay ahora mismo una ponencia y se va a mantener por completo. Bueno, la primera cuestión que os quiero transmitir es, la tecnología tiene un uso dual, o sea, este es un dilema ético que plantea la tecnología. La tecnología puede utilizarse para bien o para mal, sí, claro, se pueden poner cualquier tecnología se puede poner como ejemplo, el origen de Internet ya plantea este uso dual de la tecnología, porque todos nos estamos aprovechando de una tecnología que nació con un uso militar, que bueno, puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, la tecnología tiene un uso dual.
planteándolo, por ejemplo, desde el punto de vista de los algoritmos. Os voy a ir citando ahí, por si alguien quiere después conocer algún recurso. Pues bueno, el Transnational Institute, por ejemplo, es gente así bastante beligerante contra el orden establecido, y lo que dicen es, bueno, pues los algoritmos permiten, por un lado, que las redes sociales puedan llegar a conocer qué es lo que podríamos llegar a desear, las empresas pueden conocer qué es lo que podríamos llegar también a comprar, y los gobiernos pueden conocer qué grado de confianza pueden depositar en nosotros. O sea, los algoritmos hoy día bueno, pues pueden sacar muchas conclusiones que nos pueden afectar, dependiendo en manos de quién estén, y bueno, eso es un hecho. Pero digo yo, además de esto, además del poder que tienen ahora mismo las empresas tecnológicas a través de los algoritmos de tomar decisiones que nos puedan perjudicar, además las tecnologías bien utilizadas, bueno, pues nos ayudan en facilitarnos contactos, compras, gestión administrativa, o incluso se pueden utilizar para mejorar la salud, ¿no? Entonces, este es un poco el planteamiento. La tecnología tiene un uso dual. ¿Este uso dual podríamos también plantearlo en el caso del Internet de las cosas? Yo creo que también. Yo creo que también. Porque bueno, pues hay muchos interrogantes todavía por resolver en el IoT, sobre quién es el propietario de la información que se genera, si hay sensores que están recogiendo datos personales, bueno, pues quién va a tener la responsabilidad sobre los datos, la propiedad de la información, etcétera, cuál es el margen en el que se puedan utilizar esos datos, qué voy a poder hacer con toda esa información que se genere que es nueva, eso también es un interrogante, qué grado de seguridad tienen los sensores y las tecnologías que hay alrededor del IoT, qué pasa si hay un fallo de seguridad, quién responde, eso también es un interrogante. Y luego, y muy importante, ¿son conscientes las empresas, los ciudadanos, somos conscientes todos nosotros de los impactos éticos, sociales, jurídicos que pueden plantear estas tecnologías? Bueno, Jaron Lanier, que os pongo el nombre más adelante, que sabéis que es este informático así también muy alternativo, pero bastante juicioso desde mi punto de vista, dice que no existe en el mundo un solo observador que posea una imagen completa de quién ha estado recopilando datos de quién. Ni siquiera la NASA conoce los algoritmos que las empresas utilizan para, bueno, pues para tratar la información personal que nos concierne a nosotros ciudadanos, ¿no? O sea, ahora mismo no hay nadie que tenga esa imagen completa, definitiva, de qué información personal se está tratando y al servicio de quién está. A menos que protejamos la esfera que nos es propia, perderemos poder, dice Jaron Lanier, ¿no? Este informático ha llegado a plantear una cosa que, bueno, está ahora mismo también en discusión, y es si realmente es tan importante hoy día la información, a lo mejor habría que darle un valor económico, directamente pensar en monetarizar, es decir, dar un valor económico, o sea, que los datos personales tengan valor. A lo mejor esa es una solución. Yo no estoy muy a favor de esa solución, pero bueno, esa solución está ahí, ¿no? El activo de la sociedad del conocimiento es la información que se extrae de los datos. O sea, está claro que hoy día es un activo, o sea, de qué vivían las primeras redes sociales y de qué continúan viviendo tantas y tantas empresas tecnológicas hoy día. O sea, realmente vamos a ser honestos. O sea, la cantidad de servicios que te ofrecen gratuitos por Internet, ¿cómo se financian? Pues previamente te están pidiendo a través de un formulario una serie de información personal, y ese formulario que tú rellenas, que no le das ninguna importancia, resulta que sí que tiene mucho valor, porque si en vez de uno lo rellenan 100 personas o 1000 o 10.000, pues claro, son muchos datos personales los que obtengo, ¿no? Bueno. El Internet de las cosas, al ser una tecnología, bueno, relativamente novedosa, tiene muchas parcelas del derecho que habría que analizar para poder dar soluciones. Entonces, si empezáis a hacer preguntas, algunas podré resolverlas y otras no. Yo me voy a centrar fundamentalmente en las cuestiones relacionadas con la protección de datos y la privacidad, ¿vale? Una primera cuestión que os quería decir es, las respuestas que se dan desde el derecho no son regulaciones. O sea, una cosa es el derecho con mayúscula, que es el conjunto de normas, que es lo que a nadie le gusta, porque a quién le va a gustar
que le cuenten qué dice una norma. O sea, realmente eso no te supone mucha contribución. O sea, las respuestas del derecho lo que deben de hacer es dar respuestas que protejan los derechos de las personas, ¿vale? O sea, la finalidad que tienen estas regulaciones, y en concreto este Reglamento Europeo de Protección de Datos que traemos hoy a colación, la finalidad que tienen es fundamentalmente ofrecer una protección para los derechos de las personas, y en concreto el derecho a la protección de datos personales, ¿eh? O sea, que hay una persona detrás y hay una persona que tiene derecho a controlar qué es lo que se hace con sus datos. ¿Y por qué se la quiere proteger? Se la quiere proteger porque si no se hace, posiblemente otros tomen decisiones que le van a afectar bastante, ¿eh? Entonces, ese es un poco el asunto. Luego ya pues hay cuestiones de si la protección de datos es lo mismo que la privacidad o no. En el ámbito europeo la privacidad es un concepto mucho más amplio que la protección de datos, porque afectaría a la protección de esa esfera que se refiere al individuo, que no solo es los datos personales, sino tu vida, tu correspondencia, tu vivienda, tu propia autonomía, ¿eh? Entonces la privacidad es un concepto un poco más amplio, y en cambio la protección de datos es un derecho que se refiere a la protección de esa parcela de datos personales que te conciernen a ti y que te facilita en positivo y en negativo, ¿eh? La protección de datos en positivo te permite controlar qué es lo que hacen los demás, y en negativo te permite evitar esas interferencias, ¿eh? Si te opones a un tratamiento, si rectificas unos datos, si de pronto decides que no quieres estar en determinado sitio, cierras tu perfil de determinada red social, o utilizas un perfil de protección de la privacidad más estricto o menos. Entonces, el derecho a la protección de datos te permite en positivo y en negativo controlar qué es lo que va a pasar con tu información personal, ¿eh? Esa es la primera cuestión, ¿eh? Este es el gráfico que lo ejemplificaría. La privacidad es mucho más amplia, y luego dentro de la protección de datos estarían los datos íntimos, ¿vale? Que los datos íntimos son esos datos que se refieren a las parcelas más esenciales del individuo, ¿eh? Como... ¿Podéis poner algún ejemplo de los exalumnos? Datos íntimos serían datos relativos a religión, a creencias, a salud, ¿eh? Los datos de salud, los datos de raza, los datos biométricos, los datos genéticos, ¿eh? Esos son datos que ahora mismo el reglamento entiende como datos especialmente protegidos, y entonces desde el punto de vista de seguridad habrá que tener un poco más de cautela, ¿eh? a la hora de protegerlos, ¿vale? Bueno, también os diré que no es lo mismo una solución de Internet de las cosas que otro. No es lo mismo utilizar pues, una camiseta inteligente, bueno, bien, la información que se podrá extraer de una ropa que esté sensorizada, pues es relevante, por supuesto que se pueden tomar decisiones sobre tus perfiles y tus gustos, etcétera, etcétera, pero bueno, el daño que se te va a producir va a ser indudablemente menor que si lo que utilizas es pues, un sistema de sensores en las ciudades del futuro, esas ciudades inteligentes en las que habrá un e-government y habrá unos servicios no vinculados a localizaciones físicas, y estaremos todos con todos nuestros expedientes y todas nuestras preocupaciones, nuestras relaciones con la administración en unas redes de cloud computing que no se sabe muy bien en manos de quién van a estar, ¿eh? Entonces, claro, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo un desarrollo de Internet de las cosas que otro, también en función de qué tipo de información personal estemos pensando, ¿eh? Bueno, luego, en este primer punto también querría decir que yo no sé, a ver lo que dicen los expertos en seguridad y los expertos tecnológicos que sois vosotros. Algunos, como el ISMS Forum, por ejemplo, que es una asociación española muy activa en temas de seguridad, hacen unas previsiones, desde mi punto de vista, un poco alarmistas, porque esto ya tiene unos años y resulta que según ellos ya en 2020 iba a haber un desarrollo de los sistemas de Internet de las cosas espectacular, ¿eh? Más de 20.000 millones de dispositivos conectados, ¿eh? Cada usuario tendrá 2 o 6 cosas conectadas, ¿eh? Hombre, yo llevo un reloj de estos inteligentes, pero vamos, ni se me ocurre medir los pasos, ¿eh? O sea, no sé vosotros si lleváis conectado ahora mismo dispositivos inteligentes y estáis todo el rato pendientes de vuestro rendimiento, ¿eh? En algunas empresas sí que se hace, a los empleados se les reparten sistemas pues, para monitorizar, por ejemplo, la salud, y entonces motivarles a que tengan hábitos más saludables, etcétera. Pero yo creo que son cosas todavía un poco residuales, ¿eh? Pero bueno, luego los de la tecnología me
me pondrán a caldo o me contradecirán, ya veremos, ¿no? Y luego también tenemos que poner en contexto todo esto de la tecnología, porque si nos fijamos en un informe de este año de la Unión Europea, España está aquí, o sea, un poquito por debajo de la media europea en lo que se llama, bueno, en este índice de desarrollo de la economía digital, o sea, bueno, se están midiendo comunicaciones, transacciones, o sea, a ver, que yo no sé si, no sé muy bien si estaremos en ese futuro tan inmediatamente, ¿vale? Pero bueno, esto es una pequeña introducción que hago yo, ¿vale? Este es el primer punto. Hay conflicto entre la tecnología y los derechos de las personas. Ahora, la segunda consideración, ¿se reconoce este conflicto o soy yo la única que lo opina y 4 más como yo que nos dedicamos a estudiar la protección de datos? ¿O realmente ha calado el mensaje de que hay que desarrollar un poco la tecnología con la vista puesta en los derechos de las personas? Bueno, pues yo creo que empieza a reconocerse ya, ¿vale? Las primeras tecnologías que analizábamos eran, en mi caso, por ejemplo, empecé analizando la identificación por radiofrecuencia, las tecnologías estas de, sí, bueno, que al final eran etiquetas, ¿vale? Entonces, en aquella época, y hace casi 15 años, pues nadie hablaba de temas de protección de datos ni de privacidad, y sin embargo, bueno, pues recientemente ya se empieza a hablar de estas cuestiones, ¿no? Para que os hagáis una idea, en 2012, IBM, cuando estaba planteando en estos informes que se hacen, pues sale una tecnología nueva, en este caso era el Big Data, ¿vale? Y estaban planteando los obstáculos al desarrollo del Big Data. No sé, bueno, no sé si se ve bien, porque la verdad es que el gráfico también. Los obstáculos, si os fijáis, calidad de los datos, destrezas analíticas, destrezas tecnológicas, temas de gestión, temas de entendimiento de cómo utilizar el Big Data. Entre esos primeros obstáculos, ¿alguien ve algo relacionado con la privacidad, con la seguridad, con la protección de datos? O sea, en ese momento, 2012, ni rastro de preocupación por estas cuestiones, ¿eh? Sin embargo, en informes un poco más recientes sobre tecnologías como el IoT precisamente, que es lo que nos trae hoy aquí, pues ya hay por lo menos esas preocupaciones. Fijaos, aparecen facilitadores para el desarrollo o para el impacto del IoT. Entonces, aparece la tecnología, software y hardware, la interoperabilidad y aparece propiedad intelectual, privacidad, seguridad. O sea que, bueno, de los 5 factores ya hay uno de ellos que parece que sí se reconoce en el ámbito de la industria, el que esto puede ser un factor que facilite o dificulte el desarrollo de la tecnología, ¿vale? Yo siempre también digo lo mismo, y es que no se trata de limitar la tecnología por limitarla, sino de hacerla compatible con los derechos de las personas. O sea, que no es una cuestión de que nadie esté en contra de la tecnología, sino vamos a desarrollar la tecnología de forma que las personas podamos vivir, bueno, pues por lo menos con el mismo nivel de derechos que teníamos antes de que llegase la tecnología, y a poder ser con alguno más, cuando la tecnología facilita, pues con algunos más. Bueno, paso muy rápido por estos ejemplos que he puesto aquí, que vosotros por supuesto ya conoceréis, de fallos de seguridad que se dan, O sea, claro, los fallos de seguridad en algunas ocasiones son muy problemáticos. El que tuvo la plataforma LexNet, que comunica nuestro sistema de justicia, los jueces, con todos los abogados y procuradores, dejó a la luz todos los expedientes de los tribunales, y en los expedientes de los tribunales hay mucha información, y mucha de ella muy sensible, O sea, a nadie que se encuentre en medio de un pleito le gustaría que sus datos estuviesen por ahí a la vista de cualquiera. Este mismo año, British Airways, por ejemplo, con un fallo de seguridad que fue sonado, en fin, con cantidades de datos sobre tarjetas de créditos, claves de acceso, etcétera, bueno, en fin, que son fallos bastante gordos. Y luego, en temas de vehículos inteligentes, que también llevan incorporada tecnología de Internet de las cosas, lo mismo, ¿no? O sea, los primeros experimentos con coches inteligentes no han resultado precisamente muy seguros, ¿no? Bueno, entonces, esta es una introducción que os hago, ¿vale? Es un poco la introducción de, aquí hay un conflicto, el conflicto parece que empieza a reconocerse, ¿vale? Entonces, ¿qué propongo yo? ¿Qué propongo yo? Bueno, pues aunque yo soy de derecho, os diré
que mi propuesta no es solo jurídica. O sea, yo os voy a contar qué es lo que ofrece el derecho para proteger al ciudadano, que al final entiendo que es lo que nos debería de importar, porque os situéis donde os situéis, organización pública, privada, empresa tecnológica o de otro tipo, bueno, pues se supone que los derechos de las personas deberían de ser una prioridad. Entonces, la respuesta jurídica es importante, pero mi modesta opinión, pues por la experiencia de estos años, etcétera, etcétera, es que solo con una respuesta jurídica vamos a poder conseguir muy poco. A las pruebas me remito porque acabamos de poner de manifiesto unos fallos de seguridad muy gordos que conviven con legislaciones bastante exigentes en protección de datos que tenemos en Europa. Entonces, la respuesta no puede ser solo legal. Yo entiendo que tiene que haber un componente muy importante de ética y de concienciación personal, y sin eso es muy difícil que vayamos a poder conseguir algo. Y luego, fijaos, creo que dependemos mucho de la tecnología. O sea, en la medida en la que haya una tecnología de seguridad potente, podremos proteger los derechos de las personas, y si no, no vamos a poder. O sea, o la persona se queda al margen de la tecnología, o solo con la legislación va a ser bastante complicado. O sea, esa es la tesis de fondo que entiendo que es más coherente, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que puede haber asociados a una utilización del Internet de las cosas? Bueno, los voy enumerando, esto, claro, los profesores somos así, ponemos una diapositiva con cantidad de información y además 3.1.1, 3.1.2 y llego hasta el 3.1.7 u 8, o sea que no creáis que esto va a terminar en la primera. Primer riesgo, pérdida de control de nuestros datos personales. O sea, con cualquier tecnología nueva, pero desde luego con estos sensores que tanto nos van a facilitar la vida de ahora en adelante, en primer lugar, perdemos la posibilidad de controlar el uso de nuestros datos personales. Y la ley sí que establece con mucha claridad que cualquiera tiene derecho a conocer qué es lo que está pasando con su información personal. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es ese GDPR que os voy citando cada rato con los números, por si eso facilita a alguien que quiera acercarse a la normativa, pues establece principios. Establece, por ejemplo, el principio de la minimización de los datos. O sea, la utilización que se haga de los datos debe de ser adecuada, pertinente y limitada a lo necesario para los fines para los que se recogieron. O sea, que si alguien a través de una tecnología recoge datos personales, la utilización que haga de esos datos debe de ser la mínima necesaria y limitada a los fines para los que se recogió esa información. O sea, no se puede después utilizar una información para algo incompatible, etc. Y desde luego se debe utilizar de manera leal, o sea, la lealtad de toda la vida, o sea, la buena intención, la buena fe. O sea, no son cosas nuevas las que se están trabajando con esta regulación, por mucho que sea muy moderna y sea de este año, ¿vale? Y luego el Reglamento de Protección de Datos lo que establece, y muy importante, es el deber de información. Entonces, cuando alguien tiene dudas sobre si puede hacer o no puede hacer algo, voy a poner unos sensores para grabar no sé qué, bueno, pues lo primero que tiene que hacer es informar. El deber de información, el deber de transparencia, que está en los artículos 5 y siguientes del reglamento, y que te dice, oiga, si usted va a recoger datos, bueno, pues prepare unas cláusulas informativas y explique al titular de los datos pues cuál es la finalidad que tiene, explique quién es usted, dónde se le puede localizar si quiere hacer algún cambio, explique también si va a hacer algunas cesiones de datos, si van a pasar las fronteras o no van a pasar, en fin, dé suficiente información para que el interesado sepa a qué atenerse. Esa es la primera clave, el deber de información, ¿vale? Hay modelos de cláusulas de información en la página de la Agencia de Protección de Datos, por supuesto, y la propia ley ya te establece un listado que, vamos, te facilita las cosas. Eso como primera cosa. Segundo riesgo, los datos se pueden utilizar sin nuestro consentimiento. El consentimiento es una manifestación de voluntad, es que la persona quiera algo, eso es el consentimiento, ¿vale? Entonces, claro, tenemos derecho a darlo. Se ha vendido mucho porque, claro, mucho vendedor de humo, que el nuevo reglamento eliminaba el consentimiento tácito. Y entonces ya la gente se cree que con el nuevo reglamento aquí va a haber un fair play que todos salimos ganando. El consentimiento tácito era ese consentimiento que te obligaba a ti a hacer algo para protegerte.
recibías una carta en tu casa de voy a hacer esto con sus datos, si usted no está de acuerdo, mándeme una carta, o cuando te recogen por internet, si usted no está de acuerdo, firme aquí o mándeme esto, o sea, haga usted algo para defender su derecho. Ese tipo de consentimiento tácito ha desaparecido. Ese tipo de consentimiento ha desaparecido. Vale. Pero, bueno, el consentimiento sigue habiendo que dar, o sea, tenemos que seguir dando el consentimiento para que estos dispositivos puedan tratar nuestros datos personales. Entonces, habrá que ver de qué forma un dispositivo de IoT y en qué condiciones bueno, pues va a pedir esa autorización o ese consentimiento. La regla general es que tenemos que darlo, pero hay un montón de excepciones. Hay un montón de excepciones, algunas tienen sentido común. Si vamos a recoger información personal en el ámbito de una emergencia sanitaria o en el ámbito de un contrato que hago con el banco, pues ahí no me van a pedir autorización, porque se da por hecho que si yo quiero mantener una relación contractual con alguien o en el ámbito público, pues ahí no habrá que pedir consentimiento. Pero se han colado algunas excepciones como la del interés legítimo, y es que si el responsable, o sea, si aquella entidad física, o sea, física o jurídica, pública, privada, aquella entidad que va a hacerse con el control de mis datos personales justifica un interés legítimo, ¿alguien sabe lo que es un interés legítimo? Bueno, pues son estas categorías jurídicas indeterminadas que habrá que ver en cada caso en qué consisten y cómo valora y quién qué es un interés legítimo y qué no es legítimo. Porque claro, si cualquier interés económico es legítimo, pues entonces no habría falta pedir el consentimiento prácticamente para nada. Entonces, bueno, ya veremos a ver. Esta es la segunda cuestión, el pedir el consentimiento, ¿vale? Tercer riesgo, bueno, pues estas tecnologías pueden, mal utilizadas, como muchas otras, robarnos la identidad. Es decir, puede haber mucha gente que nos suplante la identidad. O sea, es fácil vulnerar una contraseña, o bueno, es fácil para vosotros, claro, yo no sabría hacerlo, pero cada vez hay más gente que hace cosas casi mágicas, ¿no? El otro día un alumno, desde su teléfono móvil, apagó el cañón. Digo, parecerá una tontería, tenía una aplicación y ya está, pero igual que hace eso, en 2 días me entra en el pendrive donde llevo el examen, ¿no? Como ya ha pasado ya en esta escuela. Quiero decir, que la tecnología, o sea, yo ya no sé cómo voy a protegerme en papel y en una bolsa de plástico del supermercado. Bueno, esto parece bastante sencillo para la gente, ¿no? El realmente suplantar. Entonces, ante toda esta problemática, la ley lo que dice es todos tenemos derecho a conocer la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, la lógica, la importancia. ¿Queréis comentar algo? Ya conocéis la aplicación a la que me refiero a lo mejor, ¿no? Y será trivial. Bueno, la ley lo que dice es, esto no se puede hacer, ¿vale? Otro riesgo, bueno, pues la falta de seguridad en el uso de los datos, claro, la falta de seguridad. Ante la falta de seguridad, o sea, que la gente no se crea el tema de la seguridad y sinceramente o sencillamente no inviertan en seguridad, porque la seguridad es preventiva y no estamos para invertir en prevención, bueno, pues ante este panorama, ¿qué es lo que dice la ley? Establece el principio de responsabilidad proactiva. Responsabilidad proactiva. ¿Qué quiere decir? Pues que se exige a todo aquel que vaya a recoger información personal que proactivamente aplique esas medidas, no solo tecnológicas, también organizativas, técnicas, para garantizar la seguridad. El reglamento en temas de seguridad, la verdad es que ejemplifica muy poco. Habla de cifrado, habla de pseudonimización, dice muy poco, pero una vez que aprobemos aquí la ley en España, pues saldrá un reglamento que volverá a recoger ejemplos de medidas que nos faciliten un poco la vida de, si llegáis a ser DPOs, Data Protection Officer, no sé cómo es en español, delegado de protección de datos, o llegáis a ser responsables de seguridad, pues seguro que vais a tener que saber algo de esto y pues qué medidas necesito implementar, ¿no? Y además es que la experiencia nos demuestra que exalumnos llegan y dicen, oye, me han dado este reglamento y lo tengo que aplicar. Bueno, es así, yo estoy de acuerdo porque realmente quien mejor va a poder implementar todas estas medidas es un ingeniero,
con un poco de asesoría a veces, pero realmente un ingeniero. Entonces, el reglamento lo que exige es una actitud consciente, diligente, proactiva, ¿vale? Una de las novedades del reglamento es que cuando haya esos fallos de seguridad que os contaba antes, ¿no?, pequeños, medianos o graves, da igual, cualquier fallo de seguridad, bueno, pues hasta este momento, si no había algún afectado que denunciase, pues no había nada que hacer. Sin embargo, ahora se establece la obligación de notificar. Hay 72 horas para que el responsable del fichero notifique a la autoridad, ¿vale? Hay obligación de notificar. Y en algunos casos, si el incidente es muy importante, hay que notificar también a los usuarios, o sea, a los titulares de los datos que han sido afectados. ¿Ahora te refieres al proyecto de ley que van a sacar? No, ahora ya, porque este reglamento ya es de aplicación, ¿eh? Estamos sin ley, pero este reglamento se aplica directamente, ¿vale? Los reglamentos europeos se aplican directamente, las directivas no, pero los reglamentos, bueno. Entonces, bueno, esto es una cosa que a ver cómo funciona y si efectivamente se hace bien, a lo mejor ayuda. Me ponen una cara aquí los expertos en seguridad. Es complicado, ¿verdad? Sobre todo en empresas muy grandes, o sea, saber por dónde Para poder avisar a todo el mundo. lo importante es que puedas justificarlo. O sea, ya no que te pase, sino que puedas justificarlo y que tengan las medidas Al día. al día, por lo menos. Para que la sanción que te caiga no sea tan grande, porque que te va a caer una sanción, Sanción, sí. te va a caer. Que haya los palos ejemplarizantes, ¿no? Bueno, yo no sé si son tan ejemplarizantes o simplemente son necesarios, porque, oiga, es que algunas veces pasan algunas cosas que quiere usted que le diga, ¿eh? O sea, a veces pasan algunas cosas que yo no sé si son tan... Pero bueno, efectivamente, si tú justificas que has implementado unas buenas medidas de seguridad, pues lógicamente la sanción... Pero es que la obligación de seguridad es de resultado. Esta es una cosa que los juristas, en fin, no la comentamos mucho para que la gente no se asuste, pero cuando te imponen la obligación de resultado, te imponen el resultado en sí, te imponen la obligación de que eso sea seguro. No es una obligación de medio, no. Oiga, mire, que es que yo el medio lo he utilizado, he cifrado, no sé qué... No, esto es de resultado. Te obligan a que eso sea seguro, con lo cual te obligan a algo que es imposible, ¿no? Es imposible de cumplir. Claro. Entonces, habría que encontrar un término medio para resolver todo esto, ¿no? O sea, porque la ley se empeña en imponer una obligación y, claro, no me extraña que no se genere bastante resistencia, porque también es injusto, ¿no? Bueno, pero vamos, la misma obligación de resultados se me impone a mí como profesor con una base de datos de alumnos, ¿no?, en la que voy apuntando vuestros desempeños o valoraciones. O sea, eso es un fichero de datos personales y tengo que tener una obligación de resultado final. Me podrían también sancionar, ¿eh? Solo doy ideas por si alguien quiere practicar. Bueno, quinto riesgo, ¿eh? Una mala utilización de nuestros datos sensibles. Es verdad que si ponemos un escenario muy alarmista, pues claro, la gente dice, bueno, esta está exagerando un poco, porque oiga, a mí que me manden un poco de publicidad, pues la mando a la carpeta de spam y ya está. El problema es cuando la información que se maneja es sensible, ¿eh? Los datos sensibles o especialmente protegidos según el reglamento son todos estos que decíamos de ideología, religión, creencias, se han incorporado los biométricos, los genéticos, porque como bien sabéis hay muchas instituciones que sí manejan estos datos y le sacan mucho rendimiento, ¿eh? Para saber si pueden poner un tipo de pólizas u otras, para saber si pueden conceder préstamos en determinadas condiciones u otras, en el ámbito laboral, es decir, a ver, la información es muy valiosa y la información sensible lo es más, sobre todo la información de salud, que es la información por la que más discriminación se produce en la práctica, ¿vale? Por eso hago mucho hincapié en los datos sensibles, porque contra lo que se suele pensar, que no, es que se discrimina mucho por raza. O sea, en temas de protección de datos, el dato que realmente es problemático es el dato de salud. Ese es el dato problemático, el que más problemas y los asociados, a lo mejor datos genéticos, pues también está relacionado con salud, ¿vale? Entonces, la ley, aparte de esto que os decía, de una responsabilidad proactiva, establece el principio de privacidad en el diseño, ¿eh? Esto es un brindis al sol. La privacidad desde el diseño, o el privacy by design, lo que pretende es que la industria, en el mismo momento de desarrollar la tecnología, incorpore las preocupaciones por la protección de datos, ¿vale? Yo creo que esto ahora mismo no se está dando mucho, pero hay algunos síntomas de que se pudiese llegar a empezar a hacer, ¿vale?
De hecho, la ley también obliga a hacer esto que llaman los estudios de impacto en la protección de datos. Hace unos años, cuando alguien hablaba de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, o un estudio de impacto en riesgos laborales, pues supongo que habría carcajadas en los auditorios. Vosotros porque sois muy educados, pero vamos, podríais perfectamente estar riéndoos con este tema del impacto en la protección de datos, porque es un deseo del reglamento para el caso de tratamientos con alto nivel de riesgo, tratamientos relacionados con información sensible, etcétera, etcétera. O sea, indudablemente no es una obligación que se imponga a cualquiera, pero ahí está, ¿vale? Y habrá que cumplirla, ¿eh? Si no se cumple, pues también habrá sanciones, ¿eh? Estas son un poco las cosas que ha previsto el reglamento, ¿no? La responsabilidad proactiva, la privacidad desde el diseño, los estudios de impacto, la figura del delegado de protección de datos, que es una figura que en las empresas es, digamos, el que va a centralizar toda esta cuestión de los datos personales y va a hacer la interlocución con las autoridades de protección de datos, pero que no es el que tiene que pagar las sanciones, ¿eh? Indudablemente las sanciones las tendrá que pagar el responsable del tratamiento, que ahora veremos quién es, ¿eh? Pero bueno, es el que se dedica a todas estas cuestiones. Entonces, estas figuras de delegado, pues lógicamente estarán relacionadas con empresas que traten datos sensibles o con instituciones públicas, por ejemplo, esta en la que estamos, la universidad es una institución pública, la UPM, o bueno, pues, tratamientos a gran escala, a gran escala. Bueno, otro riesgo importante en esto es el tratamiento de los datos de los menores, ¿eh? A mí esto, la verdad es que me tiene un poco enfadada, porque también se hizo mucha publicidad de que el reglamento iba a establecer una edad para la recogida de los datos personales. Mentira, mentira, ha establecido los 16 años y en el párrafo siguiente ha establecido que los estados podrán, a partir de 13, fijar la medida. ¿Cuál está en nuestro proyecto de ley? La de 13. O sea, que a partir de 13 años se puede recoger datos de menores. Bueno, pues muy bien, cómo se llama tu padre, tu madre, dónde vives, a qué se dedican, en fin. Personalmente creo que es un poquito de descontrol, ¿vale? ¿Qué derechos tendrán los menores? Los mismos que los mayores, ¿eh? Derecho a que se les informe, derecho a acceder, derecho a rectificar los datos, el derecho a la supresión y el olvido, que eso también se ha cantado mucho las bondades del derecho al olvido, que está bien, pero ya veremos a ver cómo se implementa, porque se le ha quitado ese peso en el reglamento y se ha relacionado con el derecho a la cancelación. O sea, se ha dicho, realmente el derecho al olvido es como cancelar, como borrar, pero que además de borrar los datos, si el responsable ha vinculado esos datos con otros, los ha transferido, etcétera, pues todos los links, todos los enlaces, tiene que borrarlos también, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de los buscadores, el derecho al olvido les va a obligar a eliminar mucha información de Internet, pero ya veremos a ver qué pasa con otro tipo de empresas y con otro tipo de responsables, ¿vale? Más riesgos, la confusión de los actores, ¿vale? La confusión de los actores. Esto es muy típico cuando, bueno, pues cuando hay una tecnología nueva y empieza a utilizarse. Claro, la ley distingue entre el responsable del tratamiento, el encargado y el titular de los datos. El titular de los datos es el ciudadano. El responsable es la máxima autoridad, digamos, sobre el contenido del fichero, el que recoge los datos, el que decide qué es lo que va a haber ahí, ¿eh? Entonces, bueno, en una empresa pues será el máximo responsable de la empresa. Y luego está la figura del encargado, que tiene muchísimos problemas y que eso sí se ha hecho muy bien en el reglamento. Se ha dicho, el encargado tiene las mismas responsabilidades que el responsable si se salta la ley. ¿Quién puede ser un responsable? O sea, perdón, un encargado. Puede ser un servicio de cloud computing, ¿eh? Si estamos hablando de Internet de las cosas y hay una empresa que recoge información que después de ahí se va a un servidor de cloud por cualquier motivo, ese servidor de cloud es el encargado. Entonces, hasta ahora, el encargado, bueno, pues sí, tenía las obligaciones del contrato, pero a partir de ahora, como el encargado no sea diligente, como el encargado no implemente las medidas de seguridad que están en el contrato, va a responder exactamente igual que el responsable, es decir, va a tener que pagar las mismas sanciones, ¿eh? Las sanciones también han sido muy ejemplarizantes porque se pueden llegar, como máximo, al 4% del volumen de facturación de la empresa, ¿vale? Entonces, el 4% del volumen de facturación de las empresas, como tope en las sanciones, es mucha sanción. Pero, por ejemplo, hablando de IoT, claro, hay desarrolladores de la tecnología,
hay el fabricante de los sensores o de cualquier elemento, hay proveedores de servicios, hay consumidores, los consumidores de la industria o del gobierno que a su vez contratan con los proveedores de servicios. O sea, hay distintos actores. Entonces, ¿quién va a tener la responsabilidad? Como responsable, ¿quién? Pues habrá que ver en cada caso. Hombre, yo entiendo que los desarrolladores y fabricantes tendrán menos que un consumidor, porque una industria o un gobierno que contrata una solución tecnológica y empieza a recoger datos personales, pues tendrá que responder por todo lo que pase ahí. Pero claro, tampoco sería justo que un fabricante que saca al mercado una tecnología que pone en riesgo la seguridad no pase nada. Entonces ya veremos a ver cómo se aplica el reglamento y qué posibilidades hay de controlar un poco el descontrol, ¿vale? Algunos ejemplos. Una compañía de seguros ofrece un dispositivo para medir la actividad física de los consumidores que quieran bajar las primas. Esto ya se está haciendo en las empresas, como os decía, con programas de salud, pero también puede ser que una compañía de seguros diga, oiga, si usted se pone este artilugio y me demuestra que lleva una vida tal, y luego, bueno, está la picaresca, ¿no?, de que el reloj realmente pues, se pone en un sitio que realmente se mueve mucho, pero que tú no te estás moviendo. Pero bueno, aparte de la picaresca, un programa así es perfectamente lícito. Tú tienes un contrato con la compañía de seguros y, si quieres que te reduzcan la prima, puedes ofrecerte a llevar un sensor que mida tu desempeño. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Tú serías el titular de los derechos y la empresa sería responsable. ¿Te tienen que pedir consentimiento para hacer una cosa así? No. O sea, simplemente, si tú quieres entrar a formar parte de ese programa, pues lo autorizas, y si no, no. Pero os pregunto, ¿podrían condicionarte tu póliza, tu prima, o sea, tu contrato con esa compañía de seguros porque no estás autorizando la utilización de ese sistema de IoT? O sea, que te digan, como usted no se quiere poner esa pulsera, se tiene que dar de baja de esta compañía. ¿Eso sería razonable? Pues no, no lo es, y lógicamente la ley lo recoge claramente en el artículo 7.4. O sea, no se puede condicionar la prestación de un servicio, de un contrato, a un determinado nivel de recogida de datos personales. O sea, no pueden condicionar un contrato a que tú vayas a facilitar datos personales. Se puede condicionar un determinado servicio, una determinada ventaja. Usted va a ser un cliente plus, usted va a tener estas ventajas. Tengo que poner el ejemplo de Telefónica. Usted va a estar en el programa de puntos. Entonces, usted va a estar en el programa de puntos de Telefónica porque me ha dado estos datos personales, y si no, no va a estar en el programa de puntos. Eso es perfectamente lícito. O sea, que no vas a dejar de ser cliente por no querer dar tus datos, pero vas a dejar de ser cliente VIP. Ese es un poco el modo de funcionar, ¿vale? Una empresa de alquiler de vehículos que instala un dispositivo de seguimiento de actividad en sus coches. Y el cliente alquila el vehículo. En este caso, claro, este caso es distinto, porque si alquilas el vehículo y el dispositivo ya viene incorporado en el vehículo, tendrás que dar tu consentimiento, ¿no? Parece bastante de sentido común. Es que realmente tus datos se van a recoger. Datos de actividad que, bueno, ya veremos a ver, ¿no? Los tan futuristas prácticamente van a recoger todo y ya no vamos a poder ir tranquilos en el coche, pero bueno, en todo caso te tienen que pedir consentimiento, ¿vale? Este sería un ejemplo típico en el que te tienen que pedir la autorización. Y luego hay algunos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un ayuntamiento de determinada ciudad, bueno, esto no es futuro, esto es la propia realidad, ¿no? Quiere regular el aparcamiento en el centro, impone restricciones y tasas, os sonará. Estas dependen de parámetros como el tipo de motor y la edad del vehículo. Una vez que el vehículo se aproxima al parking, el sensor puede leer la placa de matrícula y calcula el importe. Entonces, ¿podría el ayuntamiento utilizar esa información que está recogiendo de todos los vehículos con otra finalidad que no sea la de calcular la tasa? Lógicamente no, por un tema de principio de finalidad, ¿vale? Y ya, último ejemplo. Una empresa desarrolla una aplicación para analizar datos que provienen de las señales de los electrocardiogramas. Y estos datos se generan por sensores, ¿vale?
La aplicación puede extraer características específicas de los datos en bruto que, de acuerdo con investigaciones previas, se vinculan con el consumo de drogas. Unos sensores cruzan información con otra información y se sacan conclusiones que te afectan a ti. A través de un sensor se puede llegar a saber si tienes o no tienes una adicción a las drogas, por ejemplo. En este caso, la verdad es que como estoy poniendo las respuestas ahí no hay mucha novedad, ¿no? Te tendrán que pedir consentimiento expreso y además un consentimiento explícito, ¿vale? O sea, vale que haya desaparecido el consentimiento tácito, pero te tendrás que enterar tú de que efectivamente esa información se te va a solicitar y se van a sacar unas conclusiones, ¿no? ¿Cómo se podría recoger ese consentimiento? Estamos todos acostumbrados. Si es por internet, te sacan un listado en el que te explican, te tienen que explicar de forma clara, precisa, inequívoca, o sea, no valen 100 páginas de letra pequeña que no se entiende, eso es completamente ilegal, ¿eh? Tiene que ser unas cláusulas que un ciudadano medio pueda entender, y en algún momento tú tienes que proactivamente, si el consentimiento es expreso y inequívoco, proactivamente tienes que marcar una casilla o tienes que dar tu autorización. O sea, antes se recogía a través de formularios, pero es que eso ahora está bastante en desuso. Pues si es electrónicamente, tendrás que hacer algo, ¿eh? En algunos casos simplemente, como funcionan las cookies, sigues navegando. Bueno, pues si sigues navegando, ya estás dando también tu autorización, aunque no sería inequívoco el consentimiento, pero bueno. ¿Cuándo se aplica el reglamento? Bueno, simplemente por vuestro conocimiento, el Reglamento Europeo de Protección de Datos pretende aplicarse a cualquier empresa que trate datos personales de ciudadanos y residentes europeos, siempre que esa empresa tenga residencia aquí, pero no solo eso, sino, aunque no tenga residencia en España, siempre que ofrezca bienes y servicios o controle el comportamiento de los ciudadanos. Esto sí que es un brindis al sol, porque vamos a ver qué pasa con Facebook. Quiero decir, es que si no tienes residencia aquí, a ver cómo persigues tú a una empresa que está operando desde el extranjero. Pero bueno, ahí está introducido en nuestro reglamento, ¿vale? Os decía que las propuestas no son ni sobre todo ni exclusivamente jurídicas, aunque yo creo que conocer un poco lo que está en la norma te puede ayudar a orientar tu comportamiento. La Agencia de Protección de Datos tiene una cosa, yo conocía ya a una señora que es informática además, en la unidad de vigilancia y asesoramiento tecnológico, que te permite simplemente consultar proyectos tecnológicos, ¿eh? La unidad de vigilancia y asesoramiento tecnológico de la agencia te permite, como empresa, acudir allí y plantearles... ¿Se oye bien? Te permite acudir y enterarte de si tu proyecto tecnológico tiene buen rumbo o no, ¿eh? Yo creo que estos servicios son bastante interesantes, ¿eh? Bueno, también los prestan, por supuesto, los grandes despachos profesionales y consultoras, pero en determinados proyectos tecnológicos sí es importante una consulta, porque oye, ponerte a invertir en una tecnología que después va a vulnerar los derechos a lo mejor no es lo más sensato. Os hablo de un pequeño intento que hicimos en un proyecto del Ministerio para incorporar esta sensibilidad hacia la protección de datos en el desarrollo de juguetes inteligentes. Este fue un proyecto que se lideró desde la Escuela de Teleco. Entonces, se desarrollaron unos cubitos y unas espigas que tenían sensores. Los niños manejan estos juguetes y la información que se genera del desempeño de los niños en la utilización tanto de los cubitos estos azules, que se tenían que apilarlos y hacer alguna cosa con ellos, o con la utilización de las espigas, etcétera, toda esa información pasaba a un servidor, ¿vale?, que se gestionaba precisamente desde aquí, desde Teleco. Bueno, pues este es el proyecto con su página web, por si alguien quiere ver. Este es lo que había dentro de los cubitos. Y esta era un poco la arquitectura que había por debajo. Entonces, aquí abajo había unas bases de datos pues que estaban suficientemente protegidas. ¿Por qué? Porque había mucha información muy sensible. Os podéis imaginar que si un niño tiene pues un retraso motor o no lo tiene, pues es una información que tendrá que estar suficientemente protegida, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer en la práctica para que haya menos problemas de seguridad? Pues se pseudonimiza, es decir, se separa la identidad, o sea, el nombre,
del dato. Pero claro, esto, la unidad de vigilancia tecnológica dice, eso es una chapuza, ¿eh? O sea, una pseudonimización así trivial no vale. O sea, lo que hay que hacer es anonimizar. Y el proceso de anonimización, los de tecnología lo sabrán mejor, es bastante más complejo, ¿eh? O sea, debe de conllevar una irreversibilidad. O sea, si anonimizo, quiere decir que va a ser muy difícil conseguir tener la identidad de las personas a las que correspondan esos datos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hicimos nuestros pinitos, ¿vale? O sea, aquí estaba el juguete con los sensores, aquí estaba el profesional consultable recogiendo las cosas y este era el sensor. Bueno, y ya estoy terminando, ¿eh? Esto eran los roles, los perfiles de acceso al servidor. Bueno, pues a la información habrá que dar distintos perfiles, esta es una medida de seguridad muy básica, ¿no? Se accederá a la información en función de los roles que tienes y de las necesidades, ¿no? No hay por qué acceder a toda la información si no la vas a utilizar. Es una cosa muy básica en seguridad, ¿vale? Todo esto está publicado, si alguien lo necesita, pues me lo pide. Y luego, lo que a mí me gusta, pero claro, siempre llego al final y ya me he pasado 2 minutos. Esto descansa en la ética y en la conciencia personal, ¿eh? Instituciones como el IECubo, distintas universidades, algunas bastante prestigiosas, autores, el libro este de Ángela Deli, por ejemplo, sobre... no sé si es bueno o malo leerlo, pero realmente lo que viene a decir, oiga, esto no hay quien lo pare y el ciudadano no va a poder controlar fácilmente qué es lo que va a pasar con su información personal, ¿eh? Entonces, o se tiene muchas ganas de proteger la esfera de nuestra privacidad o va a ser bastante complicado poderle poner cotos, ¿eh? ¿Y cuáles son esos principios éticos? Los principios éticos son los que están debajo de la legislación que os estoy contando, ¿eh? O sea, la autonomía del profesional, ¿eh? El ingeniero es responsable y debe de diseñar tecnología que no sirva para vulnerar la privacidad, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia. Oiga, diseñe usted para la humanidad, no en su contra, ¿eh? El principio de justicia y luego la privacidad. Son los principios de toda la vida. Y la reflexión final, que podría ser de un melenudo muy moderno como Jaron Lanier, pero que es de la Fundación BBVA, o sea, que realmente es poco sospechosa de cosas extrañas, ¿no? O sea, actualicemos nuestros esquemas éticos de forma responsable, desarrollemos tecnología que sirva a las personas e incorporemos la preocupación por la protección de datos y por la privacidad desde el mismo momento de diseño. Yo creo que tienen mucho papel los ingenieros en estas cuestiones, porque a veces el incorporar estas preocupaciones o no depende de que haya alguien sensibilizado, ¿eh? O sea, desde arriba, por ahora, van a venir pocas instrucciones de que incorporemos esta sensibilidad. Así que ahí os lo dejo para cuando os incorporéis a la vida profesional y si ya estáis incorporados, que espero que lo estéis haciendo. Ni una pregunta, ¿eh? Ni una pregunta, ni durante ni después. Uf, es que... decir, es que también un poco como lo que comentaban los compañeros, todo el tema de intentar tener al día la seguridad, es algo que muchas veces puede incluso parecer un poco utópico, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos años, o sea, hace a lo mejor 10, 15, 20 años, algoritmos que antes de cifrado se consideraban seguros, ahora ya no lo son. Entonces, digamos que en ese aspecto es un poco difícil pedir algo que realmente no se puede conseguir nunca, ¿no? Entonces, no sé si a la hora de redactar este tipo de leyes y de reglamentos se tiene también en cuenta esta parte. O sea, muchas veces se puede pensar que puede ser todo muy ideal, pero que luego la realidad no es así. Entonces, si realmente no se reúne un grupo de asesoramiento también a nivel ingenierístico, ¿no? Para poder ver si realmente eso que se está pidiendo es físicamente posible, pues a lo mejor es que es algo que no puede llegar nunca a cumplirse, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, detrás de estas legislaciones ya te puedes imaginar que no están solo reunidos 4 gurús del derecho, ¿eh? O sea, los lobbies europeos funcionan y al final las legislaciones acaban recogiendo bueno, pues buenas intenciones, pero esta legislación está llena de excepciones y llena de matices
precisamente para prever que va a ser difícil de cumplir, ¿no? Entonces, entre conseguir la seguridad al 100% y no preocuparse en absoluto por la seguridad, hay un término medio, ¿vale? Entonces, la ley establece graduaciones. Si tú demuestras que has implementado unas medidas de seguridad razonables y además que el fallo de seguridad no ha afectado a un número muy desproporcionado y además que el perjuicio que le ocasionas al titular de los datos no es muy elevado y una serie de criterios, pues la sanción va a ser mucho más pequeña, ¿eh? Bueno, sí, pero o sea, una compañía de seguros pagar 9.000 euros, como ha pasado en España con la Agencia de Protección de Datos, es ejemplarizante. O sea, oiga, tenga cuidado que la siguiente es más, ¿no? Y luego, por otro lado, las autoridades de control, vamos, yo no sé si conocéis la Agencia de Protección de Datos, pero realmente la agencia es un grupo de profesionales muy limitado de medios, personales y económicos. Entonces, funcionan no a instancia a propia iniciativa, sino a instancia de parte. O sea, funciona porque hay una denuncia, normalmente, ¿vale? O sea, alguien denuncia y ellos inician o no un procedimiento sancionador. O sea, que no es que tengan un cuerpo, como me preguntan los alumnos, un cuerpo de inspectores que van a venir a vigilar a la pequeña empresa recién creada, ¿vale? Ojo que hay gente por ahí diciendo eso, ¿eh? Pero eso no es verdad. O sea, la Agencia de Protección de Datos está para velar porque se cumpla esto progresivamente, que es lo que está demostrando hasta ahora. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien denuncia y el asunto tiene razón, pues se ponen sanciones. Pero las sanciones por seguridad que yo he visto de nuestra agencia son de 10.000 y 12.000 euros para empresas grandes. Yo creo que hay bastante sentido común por ahora, ¿no? Y lo que hay es mucho incumplimiento, ¿eh? Los estudios que se han hecho de cumplimiento de la legislación de protección de datos son bastante desmoralizantes, ¿eh? Hay un nivel de desconocimiento grande y de incumplimiento mayor. ¿Alguna pregunta más? Podrían haber preguntado durante, ¿eh? No al final, porque le quito tiempo aquí a los de la tecnología. Que hemos empezado tarde, tiene que haber acabado. Hola, buenas. Se hacen estudios sobre el incumplimiento de las normativas y regulaciones en el ámbito tecnológico, ¿no? Pero, ¿cuánto se estudia, por ejemplo, el hecho de que un archivo o una hoja de papel esté en una cámara sin vigilar o detrás de una puerta a la que se le puede pegar una patada y entras y eso lo quemas y se pierde? Claro. Ese tipo de cosas, ¿cómo se regulan? Porque a mí me parece mucho más seguro tener un archivo en el que de aquí igual ninguno sabríamos cómo conseguir entrar, ¿no? en los archivos de la policía. Pero cualquiera podría, con medios suficientes, contratar un equipo de rusos y que se pongan a seguir un documento en concreto, ¿no? Entonces, claro. Es que ¿qué es más seguro realmente? Sí, ¿tener un sí. archivo en papel o Claro. digitalizado? Bueno, a ver, yo creo que eso no lo puede responder uno de leyes, sino un experto en seguridad, ¿eh? O sea, yo creo que la ley se aplica a ficheros en papel y a ficheros electrónicos, ¿eh? Yo personalmente creo que tiene más peligro el papel en pequeñas dimensiones, o sea, ficheros de pocos titulares de derechos, o sea, ficheros pequeños tienen su peligro, pero si son ficheros de mucha gente, tienen menos peligro, porque el tratamiento que vas a poder hacer de esa información para cruzarlo con otros va a ser imposible de hacer. Entonces depende de la dimensión. A ver tu opinión. Depende. Claro. ¿Ves? Lo mismo que digo yo. Todos son peligrosos. Claro. Depende de la información que haya. Claro. O sea, es lo mismo o igual de sencillo acceder a un fichero digital, ¿vale?, que acceder a un fichero físico. ¿Vale? O sea, todo depende de lo que cueste esa información y de lo que tú quieras invertir para conseguir esa información. ¿Vale? O sea, yo no distinguiría entre fichero en papel y fichero digital. Es información. Claro. Y si es información sensible, pues o sea, se ha hecho, por ejemplo, en España un trabajo muy potente desde la Agencia de Protección de Datos para poner al día los hospitales. Porque vosotros habréis visto como yo, en la puerta de oncología, pum, 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 los nombres. ¿Vale? O sea, eso vulnera la protección de datos. Es decir, que hay ficheros en papel que pueden ser muy dañinos. Nada más. Usted me parece que quería preguntar. Sí, bueno, una cosa más bien. Simple curiosidad. Es que cuando he visto el tema de la conferencia, que no sabía cuál era, y pues lo primero, la cabeza se me ha ido lo primero al caso Snowden. Y entonces era
simple curiosidad, si en la Unión Europea estamos protegidos a otro nivel. Bueno, el tema de Snowden al final lo que plantea es la difusión de un descontrol absoluto en el tratamiento de nuestra información, o sea que el caso es muy pertinente. O sea, hay alguien que es consciente de que su gobierno está manejando información de todos los ciudadanos, pero vamos, podría perfectamente haber salido un Snowden aquí en Europa, ¿no? O sea, que pensar que hoy día no hay programas de vigilancia a nivel internacional, pues yo creo que es un poco utópico. O sea, yo creo que aquí el que más y que menos estamos más o menos controlados. Y por las fuerzas y cuerpos del Estado y las agencias de inteligencia prácticamente con toda seguridad, ¿no? El caso de Snowden es un caso de conflicto ético de denuncia, ¿no? O sea, ¿debe uno denunciar cuando hay una injusticia, sí o no? Él se la jugó y denunció. Y está pagando las consecuencias. ¿Más preguntas? Me toca a mí, soy un mal estudiante porque no he preguntado durante la clase. Ya, mal, desde luego, muy mal. Lo siento, pero tengo 6. ¿El qué? Tengo 6. La primera es, ¿quién es el dueño de los datos? ¿El que los genera o el que los ubica? Pregunto, no sé. Normalmente, digo el esto que los por- genera normalmente será el responsable, ¿eh? Pero bueno, es que si me pones un ejemplo... Mis datos son míos, yo los genero, pero los tiene Facebook. ¿Quién es el dueño de los datos? Facebook, claro. O sea, tú no Pero es eres que el los responsable de un fichero que tiene Facebook. Si tú le das los datos y él... o sea, tú se los das porque quieres, te interesa estar ahí, ¿no? Entonces tú serías el titular de los datos y el responsable es Facebook. O sea, no tenemos, o sea, una vez que tú entras, no tienes defensa ante el que tiene la infraestructura que los aloja. Hombre, claro que no, es que, pero vamos a ver, si es que Facebook, no se sabe que Facebook sea una empresa europea o a la que se le pueda aplicar la legislación No, europea. digo Facebook o se los entrego a aquellos señores o cualquier- con el teléfono, cualquier ¿eh? vez. O sea que, Bueno, es distinto, ¿eh? Pero nos ampara la GDPR. Claro, Comentado. claro. Sí, o sea, está claro que una empresa americana, de hecho, a lo largo de la historia, cuando ha habido conflictos, en Estados Unidos el nivel de protección de datos que tienen no es como el nuestro, ¿eh? En algunas cosas pues es mucho más exigente y en otras menos, pero de hecho no se pueden hacer transferencias libremente a Estados Unidos, salvo que no haya ahora le llaman un escudo de privacidad, antes había los principios de puerto seguro, bueno, da igual, no se puede transferir información a Estados Unidos. Ahora, todos utilizamos Facebook y sabemos que son americanos, quiere decir que, bueno, vale, cuando hubo problemas en la práctica de que Estados Unidos pidió que las compañías aéreas le diesen los datos de todos los que iban en los aviones, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si eso era ilegal y era contrario a nuestra ley? Lo que pasó es que el asunto se resolvió políticamente y se les dio. Y ya está. o sea, entonces quiere decirse que O sea, que cuando, la legislación depende de en qué contextos se utilizan con criterios jurídicos o políticos, pero Con lo vamos, cual- es que esto no se le escapa a nadie. con lo cual quiere decirse que a quien le entrego los datos dependo de su buena ética o no. Y entonces estoy entrando en la plaza pública del pueblo, que me apedrean o hacen conmigo lo que quiero. Hombre, no, porque pueden caer en manos de gente muy responsable, que tenga medidas de seguridad, que te facilite el ejercicio de los No, pero derechos. esos son responsables que yo los conozco, los he traído aquí, pero Es que depende. Por eso es importante a quién le facilitas tus datos y en qué empresas confías, ¿no? o sea, estamos hablando. Lo importante es que hay que tener una concienciación de que lo que entregas, de lo que estás entregando, puede ser susceptible. Primero que tiene que ser responsable es uno mismo con sus datos y saber qué pueden hacer con sus datos. ¿Sabes? Estoy hablando porque estos son unos bandarras todos. Y van todos con el móvil entregando cosas hasta las preguntas de mis exámenes que les pongo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que tener una cultura de uso de la información adecuada y soltar solo aquello que... ¿Eso es lo que hay que hacer? Eso es lo ¿Habéis más escuchado? Concienciación. No quiero ver a nadie con el móvil en clase. No, o sea, las preguntas tenían este tipo de intención. Claro. A ver, ante esa situación, la pregunta que me planteo es: ¿qué poder tienen los estados para legislar
contra los monstruos Facebook, Google y compañía? Hombre, pues esa pregunta es exactamente igual que la anterior. O sea, ¿quién tiene más poder hoy día? ¿Un Estado o una corporación? Ya te he recontestado. O sea, ¿realmente van a poder poner puertas al campo? Te pasaré el libro de Daly. O sea, es imposible. O sea, estudiado con las resoluciones y con todo. O sea, es imposible. Pero vamos, te podría poner miles de ejemplos relacionados con la protección de datos o con otros temas. Vamos a apagar el móvil, vamos a quitarnos de Facebook. Hombre, tampoco es eso. Es evidente. ¿Cómo que no es eso? No es eso. Lo que hay que hacer es hacer un uso responsable, claro. Utilizar preferencias de privacidad que nos protejan, no ser muy alegre en la cesión de los datos personales, tener un poco de conciencia, en fin. No permitir la ubicación desde el móvil, ¿no? Claro, es que claro, si llevas todo tal cual te dan el dispositivo, por defecto estás al aire libre, ¿no? ¿Habéis escuchado? Ya con esto terminamos, ¿no? No, una más que es de pólizas. Y no ventanillas. Cuando has hablado antes has estado hablando de ejemplos. Yo siempre me he preguntado, yo hago 20.000 kilómetros al año en el coche. ¿Cuándo las compañías y estos chicos seguramente eran 500, ¿cuándo las compañías van a utilizar, no sé si ofertas o van a de verdad a hacer las pólizas en función de lo que se consume? Ya. Bueno, yo creo que eso ya se escapa de la protección de datos. Pero desde el punto de vista legal no se puede hacer algo. Se podría Sí, hacer. estoy intentando rebajarles el seguro del coche. Ya. Sí, yo también me vería beneficiada que venga el transporte público, pero vamos. Se escapa un poco de la protección de datos. Todo se puede conseguir No, si hay presión. es tu opinión como experta. Si hay presión, se puede conseguir un cambio de legislación. Eso también es verdad. O sea, yo creo que los ciudadanos pueden generar cambios, porque al final es política, creo. Yo quería hacer una pregunta relacionada con las grandes corporaciones. Una de las cosas claves que has dicho es lo de el consentimiento de tus datos. Gracias. Lo del consentimiento de los datos. Entonces, ¿qué pasa con las grandes corporaciones que imponen unos estándares de facto en el uso que si tú no apretas el aceptar, tú no entras en ese sistema? Y la clave es, el mayor ejemplo es WhatsApp. Si tú no tienes WhatsApp, no te comunica ni con tu familia ni tú con tus amigos. Para instalarte WhatsApp tienes que dar un aceptar. Entonces, tú ese aceptar es, entre comillas, la intención de la ley está muy bien, pero luego la aplicación, ese aceptar es forzado. Entonces, ¿cómo veis desde el punto de vista de derecho ese aceptar forzado? Y, por ejemplo, me contaba hace poco una compañera, su hijo está en el instituto. Unos profesores que se utilizan nuevas tecnologías en el instituto tienen que entregar los trabajos. Como no tienen una plataforma propia, utilizan Google, las plataformas de Google. Tiene el chaval, el instituto, menor, tiene que dar el aceptar, porque si no, no puede entregar los trabajos. Ese aceptar forzado, ¿cómo lo veis desde el punto de vista del derecho? Claro. Hombre, yo lo veo completamente ilegal, ¿eh? La verdad. Se podría denunciar. Claro. O sea, el del WhatsApp está claro que es ilegal. Porque el consentimiento tiene que ser, o sea, no puede ser tácito, tiene que ser explícito o implícito, pero no tácito. Entonces, si se deduce de una cosa que no haces, entonces, en WhatsApp está claro que están recabando consentimiento de forma ilegal. Pero claro, estamos en lo mismo de antes, o sea, ¿se puede aplicar la legislación europea a una empresa como WhatsApp? Y luego, con respecto a lo del Google Drive, bueno, yo creo que ahí lo que está pasando es que hay muchísimo desconocimiento. Entonces, el que el menor entre en el Drive, bueno, si es mayor de 13, sería lícito. Sería lícito. Y supongo que lo será, ¿no? Porque si está en instituto, puede tener 12 también. No sé, la cosa del chaval, si no acepta las condiciones de Google, no pueden presentar los trabajos al instituto. Claro. Pues estamos en lo mismo. Eso es un consentimiento que está, digamos que estás subordinando el recibir una prestación a dar un consentimiento. O sea, eso no se podría. O sea, tendría que haber algún sistema por el que el alumno, sin entrar ahí, pudiese entregar el trabajo. Eso está claro. Porque está dando autorización para que se maneje mucha información personal suya, ¿no? Google se queda con muchas cosas. ¿Alguno más? Bueno, Celia. Venga, pues muchas gracias. Muchísimas gracias.